Por último vamos a realizar, determinar el vértice y el eje de simetría. Entonces nosotros tenemos esto y, ¿cierto?, el mapa cartesiano, la Y, la X, nuestro eje de simetría, porque este es nuestro vértice. Este punto justo es nuestro vértice, entonces nuestro eje de simetría va a pasar por el vértice. En este caso va a ser un vértice mínimo porque esta sonrisa está feliz, pero está mirando hacia abajo. Mientras que acá nuestro vértice es máximo porque sube. Es como si yo tirara una pelota, para tirar una pelota sube. Por eso es un vértice máximo. ¿Sí? Después, esta es la fórmula del vértice. Formalmente es así, pero en particular para determinarlo se utiliza esta fórmula. Entonces vamos a resolverlo mediante esta fórmula. X igual menos B partido 2 por A. Entonces aquí nosotros tenemos, ¿cierto?, los tres elementos A, B, C. Y para calcular el vértice nosotros ya copiamos la misma fórmula y empezamos a reemplazar los datos. Este menos siempre es propio de la fórmula. Entonces el valor que sea de la B, usted lo van a poner entre paréntesis. Por eso que acá el valor de la B lo puse entre paréntesis. Y aquí me dice que es menos 4x. Entonces yo escribo menos 4x. Después 2 es propio de la fórmula por A. ¿Cuánto vale A? Aquí al cuadrado vale 1. Entonces por eso es 1. 2 por 1. Y después yo reemplazo. Entonces tengo que saberme la regla de la multiplicación de los signos. Menos por menos es más. Por eso aquí se transforma en un 4 positivo. Y 2 por 1 me da 2 positivo. Por tanto, si esto yo lo divido o lo simplifico, esto queda en un 2. Entonces este valor es el importante porque este valor es el de la X. ¿Sí? Entonces como ya tengo este valor, voy a continuar. Ya saqué el de la X, ahora voy a sacar el vértice pero con la Y. Entonces yo vuelvo a escribir la función y este resultado que tuvimos de la X lo vamos a poner acá adentro y acá nosotros vamos a reemplazar cada X con este 2 que obtuvimos de esto. Entonces X al cuadrado era 1, 1 y esta X al cuadrado nosotros lo vamos a escribir. Entonces 2x al cuadrado. Esto porque aquí invisiblemente hay un 1, entonces 1 lo copié. X al cuadrado yo lo reemplazo por este valor, por eso es que se transforma en 2 al cuadrado. Después menos 4 por 2. ¿Por qué? Porque este menos 4, que era el valor del ejercicio, lo escribo tal cual, pero como yo reemplazo la X con este valor, sería por 2. Y el más 8 es el valor de la C y lo escribo tal cual. Entonces, 2 al cuadrado es 4. Entonces si acá hay 1 por 4 me da 4. Por eso lo dejamos así. Después, aquí menos 4 por 2 significa que lo multiplico, me da 8. Y como este es negativo y este es positivo, los signos al ser distintos queda el resultado como negativo. Y este se mantiene así tal cual. Entonces al resolver esto, este con este quedan 0 porque es una resta. Como son iguales quedan una resta. Y solo quedaría este valor. ¿Sí? Entonces, ¿ya tienen el valor de la X como el vértice? Sí, que era 2. Y el de la Y, que recién acaban de resolver, da este. Entonces este es un 4. Se tiene la coordenada de la X y la Y del vértice. Entonces el eje de simetría siempre está en el valor de la X, por ejemplo. Entonces por eso el eje de simetría nos da X igual 2.
Aquí tendríamos otro ejemplo. Entonces, aquí sería menos 2x al cuadrado corresponde al valor de la A, más 16x corresponde al valor de la B, y menos 1 corresponde al valor de la C. Entonces, bueno, si quiero sacar el vértice, utilizo esta fórmula. Primero comienzo con la x. Entonces comienzo a reemplazar datos. Este menos es propio de la fórmula. Y el valor que esté dentro de la B lo voy a poner con un paréntesis. Entonces la B me dice que es 16 positivo. 16 positivo. Y 2, que es propia de la fórmula, por A. ¿Cuánto vale A? Menos 2. Menos 2. Lo escribo así. Entonces, para continuar, la regla de los signos primero. Menos con más multiplicado, ¿cierto? La regla de los signos me daría negativo. El signo distinto me da negativo. La regla de la multiplicación de los signos. Pongo 16. Lo mismo. Positivo con negativo me va a dar negativo. Y 2 por 2 es 4. Y como ambos valores son negativos, negativo con negativo o positivo con positivo me da positivo. Entonces se transforma en un x igual 4. ¿Ya? Y en esto, para determinar el vértice de la y, este 4 que obtuve lo voy a reemplazar acá y copio esto mismo, solo que cada x nosotros lo vamos a reemplazar con este 4. Entonces, menos 2 por 4 al cuadrado más 16 por 4 menos 1. Entonces nosotros empezamos a resolver. Menos 2 por más 16. 2 por 16 es 32. Pero como son signos distintos, queda en negativo. 16 por 4 positivo daría 64 tanto. Y menos 1 lo copiamos tal cual. Entonces esto nosotros lo resolvemos. Y acá lo restamos con menos 1, entonces nos queda al final en 31. Entonces nuestras coordenadas serían 4 de la x y 31 de la y. Bien, ahora, ¿qué pasa si tenemos un ejercicio? ¿Cierto? Nos ponen, o sea, ni siquiera nos ponen esto, ¿ya? Sino que solo nos ponen un dibujo nomás. Si nos ponen un dibujo, nosotros podemos ir determinando la información, tanto la concavidad, el eje de simetría, el vértice, la intersección, es solo mirando. Entonces no siempre hay que resolverlo para darnos cuenta cuáles son los valores. Por ejemplo, vamos a ir de a poco. Originalmente este era el ejercicio, pero digamos que solo nos presentan esto, no nos presentan estos datos. Entonces, digamos que solo por observarlo nos podemos ir dando cuenta de algunos datos. Por ejemplo, si nosotros buscamos la concavidad y recordamos que si la sonrisa es feliz, significa que es positiva porque su x al cuadrado es mayor a 0, es decir, esta x al cuadrado vale 1. Por tanto, ¿sí? Nuestra concavidad será positiva. Luego, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros buscamos la intersección de la y? La intersección de la y, si nosotros lo miramos acá, justo pasa por el mapa cartesiano, ¿cierto? Y aquí sería fácil determinarlo porque la intersección de la y sería acá, este punto. Y la intersección de la x, siempre recuerden que son dos puntos, entonces sería este con este. Entonces sería, digamos, x2, por ejemplo, sería 3. Y acá sería menos 1. Después, ¿qué pasa con el vértice, por ejemplo? El vértice yo lo encuentro siempre desde este punto. Entonces,
si yo miro las coordenadas, sería en 1 de la x, ¿sí? 1 de la x y menos 4 de la y. Entonces sería acá. Y el eje de simetría, como justo pasa por acá, nosotros lo miramos hacia abajo y pasa por el 1. Por tanto, este vale 1. Entonces, si ahora observamos todos estos datos y vamos uno por uno, nos podemos ir dando cuenta de que al calcular ya la concavidad es positiva, calculamos la intersección 0, menos 3, este es el valor de la y. Estos dos son los valores del eje X. El ejemplo, la intersección de acá sería este. Después, la intersección de la X sería el menos 1 y el menos 3, justamente. Menos 1 y menos 3. Después, si buscamos el vértice, al calcularlo, nos dio 1 y nos dio menos 4, que justo calza. Se ataca porque este sería el resultado. Acá sería X y acá sería la Y. La X dice que vale 1, que está en el 1, en la coordenada, y menos 4 de la Y acá. Entonces acá ya tendríamos nuestro vértice, este punto. Y nuestro eje de simetría sería X1 porque pasa por acá, ¿sí? Y lo mismo en este caso, ya. Solo nos dan esto, no nos dan los tres valores. Entonces, solo con observarlo podemos ir deduciendo, ya. Esto tiene una concavidad hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. ¿Por qué? Porque su x al cuadrado tiene que ser mayor a 0, es decir, debe valer 1, por ejemplo. Ya. Entonces, concavidad hacia arriba. Las intersecciones serían estos tres puntos. Entonces, la intersección de la y pasa por acá, sería menos 2, ¿cierto? El valor de la c. El valor de la intersección de la x son estos dos puntos. Entonces, cuando pase por la... Bueno, nosotros lo tenemos así, entonces menos 1 sería este, que valdría x1, y el x2 sería el 3, en la coordenada. Después, el vértice está justo acá. Entonces, está en el 1 de la x y en el menos 3 de la y, tal cual. La eje de simetría justo está en la línea del 1, entonces sería x igual 1. Y el vértice es mínimo o es máximo, como está acá abajo es mínimo, pero si hubiera estado al revés, por ejemplo, si hubiera sido así, ¿cierto? Una sonrisa triste, acá estaría al máximo. Así que si les toca en la prueba o en algún ejercicio este tipo de casos donde pueden observar, pueden ir anotando los datos y determinando solo con verlo.